Digo, la vida del emprendedor, como tú dices, ¿no? Se ve muy sexy por fuera. Muchos lo hacen ver sexy también. Pero pues no es fácil, ¿no? O sea, es un cohete a la luna, tienes que abrochar el cinturón. Sí sacrificas en cierta manera cosas importantes, ¿no? Creo que la salud, la familia, pues son malas noches, es insomnio, es estrés. La carrera del emprendedor y el empresario es un tema más como un maratón, más que una carrera de 100 metros. Después de ser papá, mi tablero de prioridades cambió totalmente, ¿no? O sea, hoy sí mis prioridades, pues es obviamente la empresa, los proyectos, pero hoy pues por encima de todo pues, está mi familia, ¿no? Están mis hijos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creo, conversando y reflexionando con IO. Hoy, además de tener un gran amigo aquí en el estudio, es un gran emprendedor y gran empresario. Alguien más que levantar paredes, se ha preocupado por construir hogares, por construir un lugar que la gente pueda habitar y pueda disfrutar de manera física, emocional y espiritual. Estoy encantado de tenerlo por aquí. Mi querido amigo Elías Franco, bienvenido. Muchas gracias, Gabo. Te agradezco la invitación. Es un ¿Cómo placer. estás, Elías? Muy bien, muy bien. ¿Quién es Elías Franco? Platícanos. 42 años, Gabo. Tengo 42 años ahorita. Tengo 2 hijos. Estoy casado. Ya soy una persona de muchos hábitos. Soy una persona que le gusta el control. Sí, se obsesiona por los detalles. Creo que ese ha sido uno de los aciertos, si está bien decirlo, que me ha llevado a ir construyendo allá un camino en el tema empresarial. Y o sea, a la fecha eso ha sido lo que me ha empujado bastante, ¿no? ¿Cómo llegas al mundo inmobiliario? ¿Qué te llamó, qué te incentivó a empezar? ¿Cómo llegas y cómo empiezas? Mira, es muy chistoso, ¿no? Creo que si me pongo a recordar, tengo como 3 etapas en mi vida en la cual yo estuve en contacto con el mundo inmobiliario. Creo que mi primer contacto tenía yo 14, 15 años. Recuerdo que estaba yo saliendo prácticamente de la prepa. Y yo sabía que necesitaba yo dinero para entrar a la prepa. Entonces me puse a preguntar entre mis familiares y todo. Y resulta que pues, mi tío se dedicaba al tema inmobiliario como la parte comercial desde hace muchos años. Y un día me dijo, oye, yo necesito un asistente. ¿Qué vas a hacer en julio y agosto? No, pues no tengo nada que hacer. Pues vente conmigo. Llégale. Y mi tarea todos los días, él me daba una lista, una base de datos escrita de una cantidad enorme de teléfonos. Y él me decía, vas a entrar a la sección de avisos económicos y vas a revisar si estos números aparecen allá. Y yo no entendía por qué me pedía eso. Yo le dije, oye tío, ¿puedo preguntar para qué? Es que son mi competencia. Vas a identificar y si el número aparece, quiere decir que esa casa que se está vendiendo ya la tiene mi competencia. Entonces no voy a marcar. Y los que no me los marcas y yo marco para ver si yo puedo colocar la casa. Excelente. Entonces, mi chamba era todos los días, en la mañana. Me convertí en una computadora humana, porque en esa época no había computadoras. Eras el ChatGPT. Era el ChatGPT de mi tío. Sí. Y la realidad que creo que fue una de las cosas que me ayudó bastante a trabajar el tema de la memoria, la habilidad numérica y todo. Donde yo, literal, de 8 de la mañana a 11, mi trabajo era ese. Era agarrar la lista de avisos económicos, revisaba yo, no lo sé, 100, 150 ofertas y cruzarla con una lista de números de otras 200, 250 números todos los días. De allá estuve, obviamente salí, no me agradó mi trabajo, o sea, para mí ya era un trabajo aburrido. Y de allá prácticamente, pues, regreso, vuelvo a estar en contacto con el tema de desarrollo inmobiliario, ya casi a mis 30 años, mis 20 y tantos años, donde saliendo yo de trabajar del gobierno, pues estuve un año prácticamente sin nada, estuve en la lona. De allá, unos conocidos, unos amigos me dicen, oye, tenemos un proyecto que necesitamos echar con no andar porque ya estaba operando, tenía un año de estar operando, no se había consolidado el proyecto, era un proyecto de 270 lotes, 277, y creo que a la fecha habían vendido únicamente como 30, ¿no? Después de casi 18 meses de operación. Entro y pues, obviamente yo un poco oxidado, digo tanto porque tenía un año de no hacer nada, y luego pues estuve yo en gobierno antes, ¿no? Y de allá pues ponemos a reestructurar prácticamente el proyecto, me toca estar a la cabeza del proyecto. Y prácticamente estuve allá creo que 2 años, un poquito menos, y cuando yo salgo ya se había
vendido prácticamente el 90% del proyecto, ¿no? ¿Entraste a trabajar ahí? ¿No como socio? No como socio. Entré Okay. como el gerente general, por llamarlo de una manera, el encargado general. Pues era una oficina relativamente pequeña, eran 7, 8 personas, ¿ya? Pero pues todo el tema comercial no tenía como que todavía pies y forma, ¿no? Me toca en su momento estructurarlo, la parte comercial, la parte operativa, ya obviamente ya empezaba a crecer la demanda de otro tipo de necesidades al interior del ¿cómo se llama?, del proyecto. Y pues digo, lo hicimos bien. Sin embargo, por X o por Y, yo no me veía en el sector, ¿no? Esos fueron 2 años donde yo aprendo muchísimo de cómo se manejaba la parte administrativa, la parte financiera, la parte comercial. Pues todo lo que había yo aprendido teóricamente en libros lo fui implementando. Pero no me veía yo en el sector. Yo tenía mi visión en otra parte. De allá prácticamente doy un cambio de timón. Me voy a la parte de la consultoría. Y como 4 o 5 años después, más o menos en el 2017, estaba yo relativamente estable, ya independiente. Y me cae un recurso y estaba yo viendo qué hacer con ese dinero. Una de las cosas que creo que siempre hago es no permito que el dinero se quede quieto. Y fue muy curioso porque estaba yo por mi casa y me confundo y no doblo donde siempre debo doblar para ir. Y entro en una calle donde pues paso y había un terreno en Breña y había una puerta de un refrigerador que decía se vende. Vale. Me llamó la atención y la verdad por necio agarré, me pegué y marqué y le digo a la persona que me contesta, le dije, ¿qué vendes? Le dije, ¿el terreno o el refrigerador? O la puerta, sí. Y me dice, no, el terreno, me dice, lo estoy vendiendo. Y le dije, oye, ¿cuánto pides? Tanto. Y no me hizo sentido el monto. Dije, ¿cuánto? No, es tanto, me dijo. Inmediatamente dentro de mí dije, acá hay una oportunidad. Porque el precio en el cual según yo estaba en la zona, pues no correspondía con eso. Y apagué mi carro, me pegué y le dije, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí. Me presentó, con la carrera con la sobrina de la dueña del terreno. Hablé con la señora, con doña Esperanza se llamaba. Y le dije, oye, me presenté, mucho gusto, soy Elías, ¿vendes tu terreno? Me dijo, sí, me dice. A ver, ven acá, siéntate conmigo. ¿Quién eres? Y platiqué con ella, me dijo, me caíste bien, te lo voy a vender, me dice. Órale. Y le dije, bueno, pues ¿qué? ¿Cuándo te doy el dinero? Me dijo, mira, sepáramelo con tanto, me dijo, y ya lo demás, tengo que hablar con mi sobrino para que me explique cómo es la escritura. Ah, está bien, me dijo. La voy a ver el día siguiente y me dice, oye, porque me decía, oye, hijo, ¿sí lo vas a querer? Le dije, te lo prometo. La realidad es que yo no tenía el dinero completo, tenía la mitad del dinero. Y le hablé con un cuate y le dije, oye, ¿hay esto le metes? Me dijo, sí, vamos. Entonces lo que acuerdo con ella es darle la mitad del valor como anticipo de enganche y la otra mitad lo palabré con ella en 4 meses. Le doy mi mitad y firmamos y todo, y a los 3 meses le digo a mi cuate, oye, hay que dar la otra mitad. Y me dice, chinga, no tengo dinero. Me dice. Órale, sí. Bueno, me acerco a la señora, le pido 2 meses de prórroga, me los da. En el Inter ya estaba yo cerrando otro tema, siempre el tema de consultoría, cae el dinero y liquido. Y la realidad es que allá la decisión que tomé ya fue prácticamente lo que afectó mis últimos 10 años de mi vida. Porque solo con revender, de cierta manera, el terreno ya era negocio. Pero se me ocurrió la idea de decir, voy a construir casas. Siempre había tenido como la cosquillita, o sea, me llamaba la atención de revisar fotos en internet y todo, y ver las casas bien decoradas, bien hechas. Y tenía como que esa cosquillita de hacer algo bien, ¿no? Entonces, de manera muy, muy rápida, digo, bueno, quiero hacer unas casas bonitas en una zona donde no hay ese tipo de proyecto, ese tipo de producto. Voy con un amigo que era arquitecto, le digo, oye, José Manuel, ¿cómo ves esto? Me dijo, sí, me hacen los bosquejos, me gusta. Pero yo estaba clavado en otro negocio. Entonces jalo a mi esposa, jalo a Erika y le digo, oye, necesito que te vengas aquí a la parte inmobiliaria, le digo. Y me dice, va. Ella estuvo viendo el tema de licencias y todo. Contratamos a un PCM encargado del tema. No sabíamos nada, Gabo, de verdad. O sea, me da pena decirlo, no sabíamos nada.
Y creo que hemos tenido la suerte de toparnos con gente que nos ha ido guiando en el camino. Pasa un año, obtenemos las licencias, lanzamos el proyecto. Nos va muy bien en el tema comercial. Vendimos prácticamente todo en 7-8 meses. Y de allá, obviamente, pues la pregunta era, pues, ¿quién nos va a construir? Pues yo no soy ingeniero civil, yo no sé construir. Y se me hace muy fácil, otro conocido, le digo, oye, ¿te gustaría construir? Me dijo, sí. Y en mi experiencia, pues, ¿qué pasó? Que firmamos un contrato, hablamos del monto, establecimos una serie de pagos. Pero yo nunca le puse marcación personal y nunca le puse un supervisor. Iba yo recurrentemente a ver la obra y obviamente pues estaba yo tranquilo, entre comillas, de que la obra visualmente se estaba viendo que estaba avanzando. Y en algún punto, cuando cruzo números con él, le digo, oye, te falta, no sé, 10-15% para terminar de pagarte. Y creo, en mi poca experiencia que tengo, que no te falta 15%, te falta más. No, confía en mí, que no sé qué, me dijo. El caso es que algo me dijo dentro de mí, no, y termino haciéndolo a un lado y termino integrando un equipo propio para terminar el proyecto. Mi idea teórica nunca fue construir, mi idea siempre fue, bueno, voy a volverme desarrollador. Todavía no entendía lo que era realmente eso. Voy a vender, yo diseño y tanta. La realidad es que rompimos muchos platos. Empezamos a entregar las casas y empezaron a salir los detalles, ¿no? Y fue muy abrumador. Fue muy abrumador porque alguien que tiene una personalidad, que le gusta mucho el control, que le gusta mucho la perfección, su primer hijo pues no estaba saliendo nada, ni de cerca lo que quería, ¿no? Y de allá pues obviamente llamadas, inconformidades de los clientes, pues yo junto ya al equipo y les digo, bueno, pues yo voy a dar la cara, o sea, ante todo hay que dar la cara. Se repararon todas las cosas y lo que para mí en algún punto es donde también viene otro punto de quiebre, era hacer un business, como decimos coloquialmente. Lo convierto como en algo ya más personal y digo, esto no me va a volver a pasar. O sea, esto que me está ocurriendo no me va a volver a ocurrir. Tenía yo otro terreno que muchos años antes había yo comprado en la Colonia México y decidimos hacer allá lo que en algún punto quería hacer mi oficina. Decido cambiar la vocación del proyecto, hacemos unos departamentos y así se fue dando la situación, ¿no? Al final, la fórmula que hemos ido replicando a la fecha es pues siempre poner, suena un poco trillado, ¿no? Pero siempre poner en medio el cliente o al usuario, en este caso usuario y cliente, que a veces no es lo mismo, ¿no? Entender qué es lo que están buscando. En el caso de esos inversionistas, pues quieren maximizar su dinero. Si es un usuario que va a rentar la vivienda, pues quiere vivir en un lugar agradable. Y a partir de allá, pues lo que en algún punto fue una debilidad se convirtió en una obsesión de todo el equipo y mía para aprender realmente a qué negocio habíamos entrado. Porque algo me decía que el negocio no era un negocio de construcción de ladrillos, era un negocio financiero. Y empiezo, lo que nunca hice, empiezo a estudiar, o sea, empiezo a documentarme, a tomar diplomados, a comprar libros, y empiezo a desarrollar un modelo propio de lo que yo estaba entendiendo que era desarrollo inmobiliario. Al final yo lo etiqueto como un negocio 100% financiero, donde tienes que tener una estructura de capital para poder, pues, ser rentable, ser atractivo. Y a partir de allá, pues digo, a la fecha ya prácticamente tenemos casi ya 7-8 años en el mercado. Pues hemos comercializado una cantidad importante de inmuebles, donde también decidimos en algún punto enfocarnos a un segmento en particular. Entendíamos de que también había una necesidad o un espacio en blanco en el mercado que nadie estaba queriendo voltear a ver. Proyectos que estéticamente sean agradables, pero que a lo mejor no estén en las colonias o en las zonas populares. ¿Ya? Entonces entendíamos que había un espacio, atacamos con esa tesis y la realidad es que creo que le dimos muy rápido el clavo. Es una suma enorme de eventos y sucesos, ¿no? A veces vemos desde afuera los emprendedores o los empresarios o los proyectos y pareciera fácil, ¿no? Pero hablas primero de la variable de la suerte, ¿no? Que te hayas equivocado
en la calle o pasarte la calle y que hayas visto el letrero del refrigerador, que te hayas detenido y que hayas hablado, ¿no? Entonces, el factor suerte, el factor también resiliencia, persistencia, confianza en el futuro, porque ya te aventuraste a comprometerte con el terreno sin tener los recursos, sin estar seguro si el amigo le iba a entrar o no, que además no le entró. No le entró. Luego me dijo, oye, ¿será que puede entrar? Le dije, brother, luego como un año después, le dije, hermano, sí, ya no se puede. O sea, no se puede, no porque no quiera, porque ya tengo compromisos, ¿no? Sí. Totalmente, Gabo. O sea, yo creo que, la vida del emprendedor, como tú dices, ¿no? Se ve muy sexy por fuera. Muchos lo hacen ver sexy también. Pero pues no es fácil, ¿no? O sea, es un cohete a la luna, tienes que abrochar el cinturón. Sí sacrificas en cierta manera cosas importantes, ¿no? Creo que la salud, la familia. Fíjate que de las cosas que siempre, pues a veces digo, soy papá de 2 niños, ¿no? Siempre no que como que me latigué pero pues te reprochas, ¿no? A veces haberse perdido momentos importantes, pues son cosas que pues uno lo tiene como muy presente siempre, ¿no? Ser emprendedor, pues, repito, ¿no? Son malas noches, es insomnio, es estrés, es pasar por situaciones que no son padres, ya, donde sí te expones en muchos aspectos. Yo creo que al final, parte también en algún punto de ser emprendedor, pues tienes que ser consciente de esa parte, ¿no? Y ver cómo sobrellevar este tipo de situación. Definitivamente en algún punto igual entiendes de que eres de los activos importantes también que tiene la empresa y que tienes que cuidarte en esa parte. Entonces, sí, el tema de los hábitos, creo que para cuidar la salud es importantísimo. El tema de los hábitos para cuidar tu mente también, tu alma, ¿ya? Es que te puedo decir, creo que... Las relaciones también, porque hablabas hace un momento de la tarjeta de la persona del crédito puente y hacer las conexiones y estar presente. Y la responsabilidad, decías hace un momento, cuando se estaba cayendo a pedazos la entrega del primer desarrollo donde no era el bebé que tú querías haber construido, pues tomar esa responsabilidad y decir mi nombre, ¿no? El nombre de Elías, el nombre de Nidar, el nombre del proyecto está aquí. Sí. Y va para adelante y esto sale porque sale, ¿no? Sí, y la realidad es que no fue un tema que se resuelve solo. Afortunadamente, y lo digo con mucha presunción, tengo un buen equipo, hay un muy buen equipo de trabajo. Eso creo que es una de las cosas que han sido un aspecto importantísimo, tener gente comprometida, gente que pues también que vive el proyecto, que vive la empresa, que si hay que quedarse a deshoras y no desde un enfoque de estar negreando a la gente o sea, gente que entiende la misión de cierta manera o que tenemos de entregar un buen producto, ¿no? Que hay gente que también le gusta no sé, tener una fricción con el cliente, gente que cuando el cliente te dice, oye, me encantó tu servicio, me encantó cómo me atiendes, gracias, lo ponemos de repente en el grupo, ¿no? Donde estamos todos y se llena de corazoncitos el comentario o es el esfuerzo individual de cada quien, ¿no? Porque pues allá es una muestra viviente de que hacer las cosas bien pues también tiene un buen retorno, y no un retorno de inversión a nivel económico, o sea, un retorno emocional, de decir pues estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Creo que al final, más allá de la recompensa del dinero, creo que también la recompensa de saber que estás influyendo en la vida de las personas, que es otro tema importante, ¿no? Estábamos en la pandemia y de repente, pues ya sabes, todos con incertidumbre de qué va a ocurrir, y estábamos a punto de lanzar un proyecto y de repente pues entendías que lo que sí había que cambiar era el proyecto, porque pues la realidad estaba sacando a flote temas que a lo mejor estaban muy ocultos en las personas, ¿no? Que la gente que ya quería estar en contacto con la naturaleza, con la vegetación. Y a partir de allá, pues en la empresa hemos tomado decisiones que son económicamente incorrectas a veces, pero que sabemos que va a tener una buena retribución para el cliente, ¿no? Hacer las vialidades más anchas, las banquetas más anchas,
dedicarle más porcentaje de área verde, en este caso a los proyectos. Diseñar los proyectos no como una lluvia de ideas de qué amenidades le vamos a poner. Si hacemos un análisis, y parte de lo que te comentaba hace rato, ¿no? O sea, esa análisis que hacemos en la oficina como si fuera un producto. Mucho de lo que aprendí en la maestría de innovación pues, fue diseñar productos. Y allá, pues, lo que te dicen es, para diseñar un producto, pues, y hay metodologías, y hay métodos y todo, y herramientas para eso. Y creo que mucho de lo que distingue a la empresa, pues, es que hacemos esa labor de hacer ese fit o ese match entre lo que busca el mercado, entre lo que espera, entre lo que no espera, lo que se está ofreciendo en la calle, para que la gente al final pues vea un diferenciador en los productos, ¿no? Innovar en el tema de vivienda no es fácil. La realidad es que tienes como que está muy marcado algunas cosas, pero es un poco de abrir el enfoque de decir, no solo innova en el producto nuclear, innova en el producto ampliado, en las amenidades, en los espacios, incluso hasta en la forma en cómo bautizamos los nombres. En la oficina hacemos esa labor de que entendemos a quién queremos llegarle con el mensaje, cómo queremos comunicarlo. Y vamos ya contratando especialistas en naming, en el logo, en la identidad, etc. Porque sí creemos que el conjunto de los detalles hace la diferencia. Nuevamente un poco de lo que vivimos en el pasado, pues nos da como esa sensibilidad de decir, si juntas todos estos puntos, ciencia del comportamiento, diseño de productos, arquitectura, un buen conocimiento en el tema de las normas municipales, del diseño, etc., haces un producto que sea exitoso a la larga, ¿no? Y no lo digo yo, al final pues están ya los comentarios y las referencias de los clientes, siempre entendiendo de que es muy tentador hacer lo mismo porque ya te funcionó una o dos veces. Claro. Pero hoy, pues, como está el mercado, pues cada vez el mercado es más exigente, te pide más y mejores cosas. Además hubo un cambio radical en pandemia, ¿no? Empezamos también a valorar nuestro hogar, no solamente la casa como el lugar donde llegábamos a dormir, cuando estábamos todo el día fuera trabajando, los niños en la escuela, sino hacer de un espacio nuestro hogar, porque ahí estuvimos 24/7 sí. Durante muchos meses. Sí, ese fue el reto, ¿no? También desarrollar, aparte es una decisión que, si fallas, pues no la puedes corregir muy rápido. ¿Por qué? Porque ya hiciste ingeniería, ya sacaste permisos y muchas cosas. Entonces tienes que apostarle. Es una decisión que vas a tener que convivir con ella 4 o 5 años, la que sea. Y en este caso, como dices, estaba muy claro que la gente pues estaba harta de estar dentro de sus casas y qué mejor que hacerlas funcionales, ¿no? Y que si por una situación ya del precio o lo que sea, no puedes darle un espacio en particular dentro de la vivienda, dáselo en las amenidades, dáselos en los espacios comunes. Y que también no sean amenidades que sean elefantes blancos. O sea, porque eso ha ocurrido en muchos proyectos, ¿no? Que de repente dan un proyecto con amenidades y no se usa. Es inoperable. Entonces, aparte también hemos tenido esa sensibilidad. Pero repito, pues la realidad es que ha sido un proceso ya de casi 8 años en el que hemos aprendido, suena feo decirlo, pero ha sido prueba y error, pero hemos aprendido bastante bien de nuestros errores para no cometerlos, ¿no? Ya hoy, al momento de lanzar un proyecto, yo siempre hago la analogía, ¿no? Con mi primer proyecto, mi proforma eran, no sé, 10, 12 líneas, y hoy es un monstruo, ¿no? Es una sábana en Excel que se mueve con X variable. Y eso ha sido también un poco tal vez el acierto que hemos tenido, ¿no? La otra parte es la parte financiera. Una de las cosas que al final a mí me ha tocado promover mucho en la oficina es la disciplina financiera. Cuando cobramos enganches, anticipos de clientes, yo le digo al equipo, ese dinero es del proyecto. O sea, prohibido tocarse. O sea, y ahora sí que creo que de las cosas que he aprendido es que, y lo he aprendido ahora sí que no en carne propia, es de lo que he visto de otras personas, es no combines flujos de proyectos, no toques el recurso, el dinero es del proyecto, y esa parte te da la certeza de que si el proyecto se hizo bien, se comercializó bien, se va a cerrar bien, ¿ya? Y que tú como desarrollador cobras de último, no de primero. Y que cualquier excentricidad que quieras tener no la puedes agarrar de allá, ¿no? Entonces
ser emprendedor y ser empresario creo que al final te da las cosas que al menos yo he promovido mucho, me han funcionado, esa disciplina financiera, ese enfoque, que también creo que es una parte bien importante, Gabo. En algún punto, yo tampoco te lo comenté, creo que entre el 2018 y el 2020, empiezo a participar en varios emprendimientos indirecta y directamente. Y llegó un punto en el que, o sea, yo me detuve y dije, no estoy creciendo nada. O sea, no estoy haciendo nada. Se ve muy padre, se ve muy sexy tener muchos loguitos en tu pared, como si fueran medallas o fueran trofeos. Pero la realidad es que no hacías uno de todos. De allá me acuerdo que tomé una decisión de comenzar a salirme de todo lo que no era lo que había decidido que era la prioridad, que en este caso era Nidara. Y empiezo a salirme, empiezo a vender acciones o mis participaciones. O sea, decir que no a todo lo demás era ya decir que sí a lo que en realidad querías hacer. O a no continuar prácticamente en otras cosas. Al inicio se me tachó de pesado, de loco. Pero les dije, no, yo creo que prefiero consolidar algo bien. Y el día de mañana, si hay la oportunidad, volteo o regreso. Si no, creo que hoy es un tema de enfoque, ¿no? Digo, esa idea, la verdad, me la secuestré de un libro que se llama Una sola cosa, ¿no? Ella te dice muy claro, el autor te dice, es una sola cosa. Y digo, eso ha sido un poquito como que de los, no sé si son aciertos o las decisiones que al final uno toma en su vida como emprendedor, como empresario, que nos ha ayudado mucho a tener, creo que mejores buenas decisiones, más mejores buenas decisiones que malas decisiones, ¿no? Como decías, además, la vida es a prueba y error. No nacimos sabiendo, no nacimos con el libreto, vamos experimentando y es qué estás aprendiendo y cómo estás mejorando de cada uno de los guamazos que nos vamos poniendo en el camino. Sí, fíjate que para mí ha sido, al inicio era muy difícil porque, pues, como te comentaba al inicio, ¿no? O sea, yo tengo una personalidad que le gusta la perfección, que le gusta el control, que le gusta las cosas en orden. Y en el negocio en el que estoy ahorita es bien difícil, o sea, porque pues en una vivienda se involucran 35 manos. El carpintero, el cancelero, el granitero, el albañil, el electricista, el plomero, el pintor, el pasero, o sea... ¿Cómo manejas eso? A ver, platícanos esa parte del reto personal, porque justo como decías hace un momento, pasaste una etapa de tu vida donde tuviste que reconocer que lo que estudiaste no necesariamente eres tú, que tu profesión no necesariamente eres tú. El hecho que estudiaras ingeniero químico, eso no te hacía Elías seguía siendo Elías, ¿no? Y en esta parte del control y de la potencial ansiedad o estrés que se puede sentir cuando las cosas, como ese primer proyecto que decías, no salió como el bebé que tú imaginaste en tus propias expectativas que ibas a construir primero. ¿Cómo separas el hecho de saber que no todo va a depender de ti? Tengo pocos meses que llegué a la reflexión o a la conclusión y la puedo resumir en una sola palabra: aceptar. La tienes que aceptar que hay cosas que así son, porque si no aceptas, no lo vas a disfrutar. No lo vas a disfrutar y se va a convertir en tu cerebro, en tu cabeza, en un cáncer que te va a comer, que te va a hacer levantarte en las noches y decir, chinga, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no lo corregí? ¿Por qué no me adelanté? ¿Por qué no tuve la capacidad de visualizarlo? O sea, es aceptar que hay cosas que no puedes controlar. Yo creo que es un poco como el duelo. Ya, cuando entras en duelo, porque alguien se fue, porque algo perdiste. Creo que ese espacio de tiempo en el que estás como en el limbo es porque no aceptas la situación. A mí pues, ha sido como esa chafa o ese hack que he hecho en mi cerebro, ¿no? El hecho de decir, pues tienes que aceptarlo porque pues, el hubiera no existe, número uno. Dos, digo, tampoco es fácil, o sea, porque me sigue pasando, simplemente creo que el duelo ya lo paso más rápido. ¿Ya? Sí lo tengo que pasar porque es un hecho, o sea, tiene que haber, en mí, al menos en mí, tiene que haber un duelo.
pero lo que he logrado hacer es acelerar esa parte, ¿no? En vez de que sean semanas o meses, pues ahora a lo mejor son un par de días, ¿no? Definitivamente el primer día que cuando yo me entero de algo, pues siempre es como desagradable, pero cada vez lo acepto. Aunque por otro lado, escuchándote también es una fortaleza, porque el entregable final, ese esmero, ese intento de control, de perfección, pues es parte de lo que le entregas a tus clientes. Y hablabas de los estados financieros, siendo un negocio financiero y teniendo... bueno, el ejemplo que dabas, que no es un ejemplo que solo te pasa a ti. Cuando dices, estamos tomando dinero de un proyecto para financiar otro, y la separación que hoy reconoces y dices, a ver, no, el dinero de este proyecto es de este proyecto y no se toca un solo peso ni para uso personal ni para otros proyectos. Y no solo es en lo inmobiliario, muchas veces como emprendedores estamos abriendo nuevas iniciativas de otros proyectos que son totalmente distintos a lo que nos está generando ingresos, y ocupamos los ingresos de ese negocio que probablemente lo empezamos de cero, sin nada, para abrir otro. Totalmente, digo, esa parte creo, yo te puedo decir, lo puedo presumir, creo que es una de mis fortalezas, creo. La disciplina con el dinero es que siempre es un tema un poco delicado, ¿no? de tocar, pero yo tengo como principios o un marco de referencia muy claro en esa parte, ¿no? O sea, el dinero que no es mío no es mío. Incluso mi propio patrimonio lo cuido y lo presupuesto y lo manejo de manera muy clara. O sea, al año empiezo diciendo, oye, pues esto es mi gasto mensual y no me paso de allá, no hay forma. Cumpleaños de los niños, nos vamos de vacaciones una vez al año, etc. También, que ese es un tema, digo, hoy para mí también te puedo decir que es un tema que después de ser papá, o sea, mi tablero de prioridades cambió totalmente, ¿no? Antes sí era un tipo muy, muy abocado al éxito, con una definición de 100% de un tema económico, financiero. Y hoy te puedo decir que ya no es así. O sea, hoy sí mis prioridades, pues es obviamente la empresa, los proyectos, pero hoy pues por encima de todo pues, está mi familia, ¿no? Están mis hijos. Creo que platicamos hace poco, ¿no? Hace poco leí un libro que se llama The Family Board Meeting, que tiene una frase ya que me encantó mucho, porque el libro te dice que solo tienes 18 veranos con tus hijos, ¿no? Cuando lo lees como que no te queda claro el concepto, ya que reflexionas y dices, pues es verdad, o sea, si tienes varones sobre todo, creo, el varón termina manteniendo ya su distancia de la familia más rápido que las mujeres. Y esa idea en algún punto me hizo clic, porque también en algún punto pues era workaholic, o sea, trabajaba de lunes a domingo. Sí, lo que decías hace rato, reconocías que hubo mucha distancia entre tu familia sobre todo mi primer hijo, ¿no? Entonces, en algún punto aceptas que ya no puedes cambiar eso, pero también aceptas que tienes todo por delante. Y una de las cosas que hoy para mí son innegociables son las vacaciones con mi familia. O sea, podría sonar un poco, no sé si fifí o algo, o sea, decir que te tienes que ir de vacaciones, pero la realidad es que creo que es un espacio que hoy añoro todo el año, de estar con mis familias, entendiendo de que son momentos que van a vivir en la memoria para siempre, ¿no? Y hay muchas teorías y muchos análisis sobre eso, ¿no? Hay otro autor que también tiene un libro que se llama Muere con cero dinero, y te lo dice, ¿no? Al final, si tú haces una analogía en el tema del capital y los rendimientos, pues el capital es cuando invertiste en las vacaciones y los rendimientos es cuando te acuerdas de ellas. Entonces ese tipo una perspectiva totalmente distinta. Sí, ¿no? Y te dice, y lo más bonito es que son rendimientos infinitos. O sea, porque te puedes acordar siempre de eso, siempre, ¿no? Definitivamente creo que el invertir en experiencias con tu familia creo que no tiene precio. Creo que hay que buscar ese balance, que es difícil. La realidad es que creo que es una utopía creer que puedes tener una vida balanceada. Al menos yo como empresario no he logrado encontrar la clave. Creo que tienes que ser consciente de cuando ya estás en desbalance y buscar el balance otra vez.
pero es un momento. O sea, en tu definición de balance, tal vez, ¿no? También. Exactamente, pero o sea, en mi definición es cuando de repente sientes de que te estás pasando ya en la cantidad de tiempo que le dedicas a las cosas importantes, no prioritarias, es cuando tienes que volver a estar al centro, en el centro de gravedad, para volver a llegar al punto de equilibrio y saber que ni puedes ser, tristemente a esto, que no puedes ser papá presente todo el día ni todos los días, ni debes ser también empresario presente todos los días, todo el día en tu empresa, ¿no? Porque algún día te va a pasar la factura. Amigo que afortunadamente me la pasó muy, muy joven, me di cuenta creo que muy joven, y no reflexioné sobre esto a mis 60 años, donde ya mis hijos ni te voltean a ver, ni te saludan, ni nada, ¿no? O sea, no digo que soy el padre perfecto, porque absolutamente no, pero sí busco y sí promuevo esos momentos. Tal vez en el fondo es más como un seguro mental para el día de mañana no reclamarte, pero creo que en el presente pues, te da estamina, te da baterías para seguir. Si tú me preguntas por qué sigo haciendo las cosas, creo que ya cambia un poco ya el motivador o el disparador de pues ya estoy en un punto en el que pues si quieres hacer empresa, pues, ¿qué significa? Tener equipo, que crezcan ellos conmigo, que los proyectos sean reconocidos como buenos proyectos, lo que podríamos llamarle como un legado inmobiliario tal vez en lo que haces, que marque una referencia, porque también es importante que como desarrollador hay una frase que se dice, ¿no? A ciudad. O sea, hoy está en una situación muy, muy polémica todo el tema de desarrollo inmobiliario, con lo que está ocurriendo, la gentrificación, el tema de la vivienda, la incapacidad del mercado de poder acceder a la vivienda. Y sí es un tema que a mí en lo particular me preocupa mucho, porque hay una percepción de que el desarrollador pues, es el demonio, es el diablo, y no creo que sea así. O sea, al menos los desarrolladores que son serios, o sea, sí tienen muy claro que al final pues, la vivienda es un derecho, que hay que ver, y siempre, al menos en lo particular, yo estoy siempre preocupado por alcanzar un precio que sea razonable para el mercado y que también sea razonable para la proforma. En el momento en el que empiezas a ver que la absorción baja, es que pues, el indicador está claro, ¿no? Vivienda hace falta en el país, el tema es que la gente a lo mejor ya no tiene la capacidad de tener acceso a eso, ¿no? Y eso es un reto que también quiero mencionar, ¿no? Que no ocurre nada más en Mérida y en México, es un tema global, acentuado por diversos fenómenos tal vez entre sociales, económicos y tecnológicos, pero que es un tema que les toca resolver a todos, ¿no? Pero pues sí quiero, o sea, siempre lo platico y lo converso. Oye, o sea, el objetivo de la empresa pues es un tema económico, pero también al final la idea de hacer ciudad es a través de la vivienda, ¿no? Hacer proyectos que sean amigables con el peatón, por ejemplo, que promueva o que disminuya el uso del vehículo. De allá cuando entramos en los proyectos actualmente, que ya tiene como que ese sello, el tema wellness, pues lo que buscamos es pues conjuntar todas esas características, ¿no? Los proyectos, ¿no? Que la gente al final pues quiere mejorar su calidad de vida, entender como desarrolladores que el diseño del proyecto influye 100% en la vida y en la calidad de vida de las personas. Te voy a poner un ejemplo. Si yo ahorita voy a una plaza comercial en la esquina de un desarrollo y permito que entre un negocio que venda comida chatarra, indirectamente le estoy afectando a la gente que vive cerca, porque la posibilidad de que consuma ese producto es muy alta. Entonces, como desarrollador, incides también en que esa gente, por cercanía, por sesgo, como queramos llamarlo, consuma un producto o un servicio que puede perjudicar su calidad de vida o su salud. Entonces, sí es importante como desarrolladores estar conscientes de esa parte, ¿no? Desarrollar un proyecto que sea amigable con el consumo de energía eléctrica, con el consumo de agua potable, que trate las aguas, que las vierta bien al tema del manto freático, que cumpla con la normativa, también son aspectos importantes y no dejarse un reto. O sea, cada vez el reto se vuelve más complejo. Creo que lo no bonito de saber ya es cada vez darte cuenta que
que se pone más rudo el desarrollar proyectos que puedan inferir en la vida de las personas de manera positiva. Entonces creo que esa parte es importante. Sí es un tema también muy personal, que te voy a ser honesto, no estaba al inicio en mi tablero de valores como desarrollador. O sea, el primer proyecto era un tema económico meramente. Cuando empiezas a ver y empiezas a entender pues que es un proyecto que va a estar vigente 80 años, o sea, yo me voy a morir y van a seguir allá vigentes los proyectos. Entonces mucho de las decisiones que tomes ahorita en el escritorio pues es como un legado que vas a dejar. Puede ser bueno o puede ser malo. Claro. O sea, porque si es una mamarrachada, eso también se va a quedar. También se va a quedar. Y ahora con redes sociales y todo el contenido digital en línea, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eso es lo que me ha terminado, honestamente, de enamorar de la... Ahora sí te puedo decir que es mi profesión. Entonces, yo soy desarrollador inmobiliario. Es mi profesión, a eso me dedico, me documento, estudio del tema. Y como estudio el tema, también me preocupa el tema. O sea, me preocupa por lo que te acabo de comentar. Específicamente los que hacemos vivienda, pues está claro la situación actual del mercado. Yo sí creo que hay una frustración, no sé si 100% válida, pero hay una frustración muy importante en la gente ahorita, en las nuevas generaciones, porque sí están viendo una realidad no amigable en su deseo de tener un espacio para vivir y convivir y que su familia pueda crecer o que ellos puedan crecer, ¿no? Porque aparte igual el mercado ya está cambiando, ¿no? Hoy ya está muy claro que el tema demográfico se está revirtiendo, la gente igual no está teniendo hijos, ya tiene mascotas, y como desarrolladores también hay que voltear a ver esa parte, ¿no? Pero no hay que dejar siempre de ver el mensaje y el legado también moral que dejas, y lo ideal, y al final es lo que también quiero remarcar, que creo que lo más importante es hacer las cosas bien para que si te van a copiar, pues copien también lo bueno. Y eso es el mensaje que a mí me gustaría darle a los que se dedican también al negocio, ¿no? Que en muchos años para aquí entró mucha gente igual, que también como yo entró con la idea de hacer una oportunidad, pero que a lo mejor muchos no entraron a esa madurez, esa etapa de madurez de decir, oye, pues no hagas las casas al chingatazo, ¿no? O sea, preocúpate son vidas, ya, y creo que eso es importante, ¿no? Por darle lugar a la gente, que es lo que leí que pones también en tus medios y en tus redes, ¿no? Sí, construir hogares. O sea, de las cosas que te puedo decir es que reflexiones que puedo tener creo que un buen diseño tiene buen retorno, creo que la disciplina tiene buen retorno, hacer las cosas bien tiene buen retorno, a veces no a corto plazo, ya, o sea, a veces es un tema de largo plazo, que es otra cosa que también el negocio lo trae intrínsecamente. No es un negocio cortoplacista. Te lo comentaba hace unos momentos, ¿no? O sea, una decisión que yo tome ahorita, posiblemente voy a ver el efecto de esa decisión en 18 o 20 meses, cuando ya esté construido. Y cuando si hay una situación que no es funcional, el acuerdo en la empresa es que se cambie lo que cueste. ¿Ya? Porque pues lo que ya te dije, ¿no? O sea, al final queremos que la gente se sienta bien. Es frustrante a veces no cumplir al 100% las expectativas de todos, porque también hay que decirlo, es complejo. Cuando estudias diseño de productos, te hablan del producto unicornio, ¿no? Cuando tú entrevistas a un cliente, pues te dicen, no, quiero que sea resistente, que sea económico, ligero, que pues eso no existe. Vista al mar dentro de la ciudad. Sí, o sea, incluso hablando de otros productos, ¿no? Hablando de un celular, por ejemplo. Oye, que sea resistente, que sea ligero, que la batería le dure 2 días, que tenga buena conectividad, y que cueste $100, ¿no? Sí. Ese producto no existe. Entonces, al momento de diseñar un producto, lo que te dice la teoría es: elige tus batallas, elige los atributos que quieres remarcar. Porque no puedes ser bueno en todo. No puede ser el proyecto más bonito, más barato, más económico, y no se puede. Entonces, creo que como emprendedor es otra cosa que también aprendes. A entender a quién le vendes,
a entender que no puedes satisfacer el 100% de las necesidades, porque a veces o física, humanamente o comercialmente es imposible. Siempre hay que intentarlo, sí, también. Siempre hay que buscar la manera, el cómo sí. Pero que si te intentas o pretendes desgastar ese 1% de perfección para llegar al 100%, te puede costar igual o más que todo lo que te cuesta producir el otro 99%, ¿no? Entonces son de las cosas que también entiendes, que hay cosas que para ti a veces, porque no dejas de incidir o de sesgar el diseño. Hay gente que pues, le da igual. Claro. De repente hace poco nos pasaba, ¿no? Oye, pones un granito brasileño, la gente llegó un cliente y lo demolió, o sea, ni en cuenta que nada, o sea, sí, no le gustó el color, o sea, sí. Entonces es parte del proceso, ¿no? Entender al cliente, aceptar al cliente, enfocarte como emprendedor, como empresario, entender que creo que es un negocio a largo plazo, o sea, y creo que en general cualquier empresario que quiera ser empresario, su visión tiene que ser a largo plazo, entender que solo no vas a llegar a ningún lugar, o sea, llegar con un buen equipo es bien importante, cada vez más difícil, o sea, eso es también un tema, ¿no? O sea, el tema del talento, y cuando hablo del talento me refiero a la capacidad cognitiva de la gente, ¿no? Me refiero a su capacidad cognitiva, a su compromiso y a que no, a veces también no se administren, porque hay gente que, yo he tenido gente muy talentosa que se administra y de repente luego me dice, ¿por qué no me hice la oportunidad? Y dices, chinga, o sea, hay gente que a lo mejor no es tan capaz, pero es muy comprometida. Y esa gente, pues, le ha ido muy bien. Sí. Conmigo o cuando se ha salido en otros lados, ¿no? Entonces, tener un equipo es bien importante. Dejar de creer de que las recetas rápidas existen, creo que no. Probablemente sí, pero creo que son la excepción. Se ha dicho muchas veces, ¿no? La carrera del emprendedor y el empresario es un tema más como un maratón, más que una carrera de 100 metros. Y ya creo que ese es como el mensaje que le podemos mandar también a la audiencia. Genial. Una última pregunta, Elías. ¿Qué te ha dejado EO? Primero que nada son muchas cosas, creo. Primero que nada me ha hecho sentir que no soy tan especial como creía. Está muy padre, ¿no? El ver tanta gente automotivada, con energía, con ganas de hacer las cosas bien, con valores. Gente que tiene hambre por el conocimiento, por aprender. Gente que es humilde desde el punto de vista también de que ya aceptó que no sabe todo y que le falta mucho por aprender. Gente que comparte todo esto que acabo de comentar, pero también comparte preocupaciones similares, la incertidumbre, el nerviosismo sobre lo que va a acontecer en los próximos meses. Me ha dejado eso, me ha inspirado. Yo de repente a veces consulto mucho las redes sociales y me da mucha tristeza ver que hay gente que a los modelos a seguir, como le llaman en inglés los role models, les tiran mucho hate. Y yo siempre digo, o sea, a mí me pasa lo contrario, a mí me inspira, o sea, en mí no nace un sentimiento de envidia o de... Al contrario, digo, si él puede, yo también. Entonces, como una motivación indirecta que me ha generado la comunidad de Yo, de decir, oye, pues si él pudo, pues yo también tengo 2 brazos, 2 ojos, una cabeza. Y a lo mejor no lo sé si lo voy a conseguir, a lo mejor sí, pero simplemente te vuelve a dar, lo dije hace rato, ¿no? Es una palabra que me gusta mucho porque tuve una empresa que se llamaba así, esa estamina, de ese punch de energía, de decir, vamos, si se puede, ¿no? Y sobre todo, entender que no estás solo. O sea, que tienes a alguien que también, cuando estamos dentro del esquema, la plataforma de Yo, y estamos de repente en los foros, y que ves como la gente, pues, se abre, ¿no? Se desnuda y se vuelve vulnerable. Y es un proceso, pero en el fondo también ya no te sientes tan raro de decir, o sea, ¿por qué solo a mí?
Y no es así. La realidad es que creo que el reto de ser empresario estás expuesto a muchas variables, pero también creo que ese tipo de espacios como yo pues te da a entender que no eres un extraterrestre, ¿no? en el universo, y eres tan especial tampoco como creías. Entonces creo que lo bonito de yo, lo que me ha dado ya un año prácticamente, es conocer gente nueva. Hay gente con la que jamás lo he meditado y he dicho, pues yo jamás iba a conocer a Gabo. O sea, te puedes analizar algunas conexiones y dices, no, a lo mejor no había manera de que nos conozcamos, ¿no? Entender desde la empatía algunas cosas que le pasan a tus colegas, a tus EOers, amigos y todo. Es parte igual, creo que lo bonito, ¿no? del proceso, de todo el método que trae yo. Creo que hay buena banda en Mérida. Estoy de acuerdo. Y se agradece. Sí. Gracias, Elías. No, gracias por venir aquí a Creo. Gracias. Bienvenido. Tío. Gracias. Gracias a toda la audiencia que nos escucha. Les recuerdo nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, io_Mérida. Ahí nos encuentran este episodio en YouTube y en Spotify, y nos vemos para la siguiente. Gracias.